Ahí. ¿Nos hacemos así? Sí, empezamos aquí. ¿Así, ya? Empezamos ya, sí. ¿No me habías dicho que el color rojo no quedaba bien? Que no podía ponerme nada rojo y me pones una libreta roja que me fastidia los blancos. Hostia, la mesa, tío. Pues ahora lo dejas. Sí. Bueno, aquí estamos ya, primer plano. Venga, vale. Oye, experimentos que hay que hacer, ¿eh? O sea, estamos jugando ahí al triquiño ok. Oye, allí en Holanda es legal la... Sí. ¿No? Sí, Qué bien, ¿no? me han dicho, depende para qué. Yo soy del pueblo llano. Esto es naranja también, ¿eh? Esto es naranja, esto va a pegar, esto rompe el color. Orange, Justicete V. A ver, yo es que soy un entendido, ¿sabes? O sea, yo ya digo Justice TV. Justice TV. Suena O mejor, sea, la verdad. Justice TV. Justice, como la Liga de la Justicia, ¿no? Creo que un poquito también está De la hecho, tontería. el grupo del final es Injustice, ¿no? Es Injustice. Que te deja ahí un poco en coitus interrupto. A ver, Bueno, no es un control interruptor porque hay más. O sea, esto se sigue publicando en la web y todo eso. Pero ya está ahí nada más, me parece, que lo estuve mirando en la web. Muy interesante la web, Justice TV, podéis verla. Ponemos ahí enlace, está entero el cómic, por cierto, y podéis echarle un vistazo. Y ahí también se habla un poquito de estos dos personajes, de estos dos autores, Dimitri, estoy viendo ¿Dónde estás? Con Dimitri, Sergio Morán y el rata, Ulises, sí. Sí, se llama el rata. El rata que es el dibujante. Porque él mismo se justifica a sí mismo, con toda la razón del mundo, de que ese nombre que tiene rata de biblioteca. Da tanto poder que tenía que inventar un seudónimo que lo bajase. O sea, que quedase a la altura del pueblo llano, ¿no? O sea, pues la verdad es que la propuesta es interesante. Dos autores asturianos que se lo curran y se preparan esto vía web. Y al fin hay una editorial que es Fandogamia, que existe desde hace unos 4 o 5 años, aunque en verdad tuvo una parte en la que no era Fandogamia propiamente dicha, porque pero ahora funciona como editorial propiamente. Voy a cambiar ahí otra vez. Es que ¿cómo te gusta jugar? Realizadores. Le gusta jugar. Volvemos. Bueno, una cosilla, por ejemplo, me interesa mucho algunas entrevistas que he leído de estos, sobre todo del Rata, me parece que hablaba de que ellos querían publicar y que estaban un poco hasta las narices de esperar a las editoriales, sus exigencias. Ellos querían publicar, ellos tenían ahí raca y empezaron a sacar. Y dice, bueno, ya se interesarán por nosotros los editoriales. Tarde o temprano. Que es otra vía también, ¿no? Una vez que tú. Es lo que estaba comentando un poco antes. Claro, lo que comentaba en el vídeo, en el de presentación, es que verdaderamente yo creo que es ahí donde es el camino. ¿Te guste o no te guste? Yo quiero que me vean. Pues lo publico en internet y si gusto bien, tiro y si no, pues nada. Tiro para adelante. Y hago un poco lo que me da la gana, ¿no? Y en eso se nota que el cómic rebosa libertad. Y yo creo que bastante imaginación. Es verdad que en algunos momentos es bastante confuso, te pierdes un poquito la acción. Es curioso que, por ejemplo, los fondos importan poco, o donde estén importa relativamente poco. Es que vamos a ser realistas, esto es un cómic de personajes de superhéroes. O sea, tiene que enfatizar sobre todo la acción. ¿No te da la sensación de que me recuerda un poco a estas animaciones por Flash? Muy sencillitas, muy hecho por ordenador. Porque eso yo imagino que estará hecho por ordenador, pero o digital o algo así. Por trazo, por lo que he visto, vectorial. Hay que decir una cosa que no comenté, es que normalmente cuando viene un tomo recopilado de este tipo de características viene con una serie de extras. Los extras aquí vienen un poquito cortos, porque son solamente una especie de bocetos. Ya que hablabas de si estaba hecha la cosa, y es que verdaderamente no hay mucho extra. No son 3 páginas de bocetos muy básicas y casi, digamos, pinceladas. No es digamos, un trabajo que digas, pues me estoy enterando de toda la documentación que ha pasado, ¿no? Te da la impresión de que según iban haciendo, iban construyendo. Teniendo un concepto claro, más o menos, de lo que era la historia. No lo tengo yo tan claro. Yo creo que me parece más adulto, sobre todo por parte de Sergio Morán, que me parece un guionista bastante interesante, con bastante futuro. Me parece más adulto que quizás Ulises, que está empezando un poquito más en esto. Aunque tiene una obra interesante de la que tenemos que hablar, que es Art 8846, que posiblemente sea el próximo que hagamos, porque además es otra cómic que es de este autor, que lo veremos por internet y lo veremos. Y a mí me parece muy interesante esto de tener el cómic en internet y poder bajarlo o verlo gratis.
visitando la página y todo eso. Que podríamos hablar de eso. O sea, ¿tú crees que pierdes? ¿Te comprarías el TV aún así teniéndolo en la web? Es que ahí está el rollo. A ti si te gusta, por coleccionismo te lo acabas comprando. Dices tú, bueno, todo depende. Si vale 40 euros, no, pero por 9 euros 10. Pero ya has perdido mucho público. O no, o lo has ganado. Igual de otra manera no te hubieran conocido. Claro, es que ahí está A mí me ha pasado, por ejemplo, con el joven Lovecraft, con el joven Lovecraft, que es una serie de tomos, yo los veía por internet y me fliparon. ¿Qué pasó cuando salió en físico? Me los compré todos. Es que lo que te dice, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, y muchísimos autores y amigos y tal, que empiezan publicando gratis en revistas o lo que sea y no les pagan por ello, pero simplemente porque se vea su trabajo y que luego tengan cierta repercusión, sí que lo sacan. Sí, sí. Bueno, hay que decir una cosa. A los autores, por favor, hay que pagarles siempre. Aunque sea poco. Sé que son normalmente el último mono, pero hay que pagarles, señores editores. Pero dicho esto, sí, es verdad que la mayoría de ellos muchas veces al principio trabajan gratis. Y en la web al final, bueno, son ellos mismos los que lo cuelgan. Pero eso es una parte de promoción, ¿vale? Sí, la promoción, como siempre. Te vas a promocionar, no te voy a pagar un duro, pero a los cantantes les pasa un poco lo mismo, ¿eh? No, pero te vas a promocionar y de aquí te haces famoso. Bueno, algunos lo consiguen, otros no, otros son mejores o peores, pero bueno, estos han tenido la suerte que por lo menos se han editado, se han fijado en ellos un poquito, han sacado este libro. Esa es la excusa que utiliza. Y siguen currando. Lo que pasa es que esa es la excusa que utiliza el editor siempre para conseguir trabajadores gratis, porque dice, ya hago yo bastante que pongo la pasta, ¿no? Ya, aquí cobra todo el mundo menos el autor. Pero bueno, lo que quiero decir que estos, y es algo que me gusta, son muy prolíficos. Tienen muchas cosas. Sobre todo Sergio tiene varios libros y varios escritos y varios guiones, y es un tío que lo está currando, es un chaval muy joven, pero poco a poco está currándoselo bastante. De hecho, creo que es bastante interesante un libro que tiene, que es el del dios asesinado en el servicio de caballeros. Creo que es una cosa bastante peculiar y que se ha movido por ahí. Pero bueno, un librillo que yo he leído por ahí que es de este tío que lo ha sacado hace poco. Es guionista del Bosque, tío, que trabajó en la revista Orgullo y Satisfacción. En el Jueves tenía un cómic que era anunciado en TV, que creo que estaba yo he visto alguno y está cachondillo. Hace parodias de las típicas anunciado en TV de americanos y tal. Y bueno, y tiene algunas cosas por ahí, el té con cerveza, 1 y 2, que sacó hace poco, y el elfo inhumano. Y otro libro que sacó hace poco que es el de los muertos no pagan IVA, también siempre normalmente funciona se mueve en el género irónico y humorístico. Un poco en el mismo tono que trabaja aquí sí. Porque yo creo que aquí sí hay mucha ironía, sí que hay mucho... Pero yo le veo... Primando mucho la acción, a veces demasiado confusa, pero sí que le ves ese puntillo, pero yo le veo además que tiene fondo ese chaval, que este chico ha estudiado. Quiero decir, este tiene referentes, ¿no? Claro, yo le encuentro muchos referentes culturales, que es lo que comentaba antes, pero son referentes muy ochenteros. O sea, para mí, Perseguido, la película Perseguido. Sí, ¿Por qué digo la película? Digo la película porque es que según lo estaba leyendo, está diciendo... Esto es Perseguido. Bueno, esto es Perseguido con superpoderes y un poquito más de Gran Hermano de la cuenta, porque Perseguido habla de eso. Sí, Perseguido es llevar al extremo lo que son... Aquí me recordaba a mí mucho. No te lo vas a creer. Vale. Al supergrupo, tío. ¿El de Han? No jodas. Cuando... No he dicho no jodas. Cuando está, sobre todo en algunos momentos más cómicos que son como más de más un poquito sí se ríen, se ríen de sí mismos. Cuando van ahí, yo lo mato primero, yo primero. Entonces es que yo creo que están ahí. Pero es que yo creo que se ríen mucho de sí mismos. Yo creo que se ríen, incluso se ríen de algunos arquetipos. El cómic, ¿no? Bueno, es que en serio a sí mismo no se toma. El único que se toma en serio es el boss, el jefe, que es el único que se lo toma en serio. Que es mi Masware mi Masware Lord Question. O sea, es una mezcla ahí. Masware Lord, es el que organiza ahí. Es el que organiza. El único que no tiene poderes. Claro, es que, mira, en la Liga de la Justicia, en la original, es que esa te dije que te la iba a pasar. Y te la tengo que pasar antes. No sé si la encontraré todavía, porque la tienes que leer. El de la comedia de situación, ¿no? La de la parte de Matis y Kate Giffen. Esa es una pasada, te ríes, pero es que vas a estar partiéndote la caja todo el rato, ¿no? Y él no se la ha leído todavía, le llevo diciendo, espera que cuando la encuentre te la doy. Lo tengo pendiente, sí. Cuando encuentre te la doy y tal. Y es muy similar a esto, pero muy similar sin la gracia, o sea, sin el gag cómico. Yeah. Esto está incrustado, o sea, no está incrustada la parte irónica y tal, está llevada con la historia. Pero no es el gag, no hay el gag. No. La Liga de Justicia tenía un contenido, obviamente, muy humorístico, que no explícitamente hay que demostrarlo, ¿no? Que también está muy bien.
Yo en la parte de guión me parece que Morán, como tú has dicho, es la hostia. O sea, Pero además, está muy bien. que yo he visto en el parte de guión es que, quiero decir, yo veo unas posibilidades muy grandes. Este universo que has creado, y más con toda la presentación de personajes que se ha molestado de ir presentando poco a poco, incluso el grupo final que sale, que son como los archienemigos y tal, te los he ido presentando en el universo poco a poco, y lo he ido desplegando, y le veo las posibilidades. A mí me parece que el Quit Mine me parece un personaje acojonante. O sea, quiero decir, Bueno, es el más poderoso de todos para mí. pero quiero decir que las ¿No? locuras que puedes llegar a organizar, te vienen unos alienígenas, digo, y este tío puede aprender el idioma de los alienígenas. Te viene esta que viene con una como tecnología la del bruja futuro, escarlata, sí. y el tío aprende, pero se lo olvida. O sea, es una mezcla entre profesor sabio. Decía- Me parece que es un superpoder súper original. Sí, sí, original y poderoso. Porque a mí me decía decía John Byrne, decía, ¿cuál es el personaje más poderoso que has dibujado? Y pues, había hecho Superman, había hecho tal, y dice, la Bruja Escarlata. Y es verdad porque no en las películas, pero la Bruja Escarlata, el poder original que tenía era el de alterar las posibilidades, las probabilidades, ¿no? Era un poco parecido a Longshot, personaje, un mutante de Marvel que tuvo una vida y un recorrido en la mitad de los 80 bastante interesante, vamos a dejarlo ahí. Sí. Y tal. Pero bueno, el poder, pues lo que tú dices, un poder que dices, ¿qué poder es ese? No, altero las posibilidades. ¿Qué poder es ese? Altero las posibilidades. ¿Qué hago? Yo, pues hago que lo que no pueda pasar, o sea, entre 10.000 posibilidades, entre 1.000.000 de posibilidades hay una, yo la convierto en una contra una. Con lo cual eso puede pasar. ¿Qué posibilidad hay de que la Tierra implosione en medio segundo? Una entre billones de trillones, ¿no? Yo lo hago una contra uno. Joder, es que eres Dios, ¿no? Ya. Pues básicamente, No, eso, pero- pues aquí a este hombre le pasa más o menos lo mismo. Pero Un tío es que es capaz de asimilar y de hacer todo lo que tenga delante, y dice, ese tío es un poder, y es un poder original, además. Sí, pero quiero decir, tiene su contrapartida. Es decir, no se excede. Voy a bajar esto un poquito. Así. No se excede en el poder, no dice, no, aprende de todo y lo aprende para siempre. No, él olvida, que eso es lo que me hace más gracia. Él, según va aprendiendo, olvida lo de atrás, incluso se le olvida andar, ¿no? Y después que cada como uno que- tiene que- su que lo- contramedida, porque la otra, que lo ocupa, la pobreza. La sí, pobreza a mí me parece buenísima. me parece muy buena, pero es lo mismo, también tiene su contrapartida, que no puede morir, pero eso también es una maldición para ella. Me hace muchísima gracia cuando la hieren y dice, "Ah, me puede matar, ¿cómo es posible? Ah, no lo mates y tal". O sea, que decir, cada uno tiene su... Y está muy loca, además, porque Bueno, además la llama la loca y tal, a mí me hace mucha Si gracia. no está loca no tiene mérito, ¿eh? O sea, te lo digo en serio. O sea, que... Y después cuando la manda al pasado, vuelve otra vez, llevo aquí no sé cuántos años esperando y tal. O sea, hay que decir que juega con eso, pero no te engañe, hay que decir, no hace ninguna locura, ¿no? Dice, tiene sus normas, estructurado su universo creado y no se lo salta. Te hace muchas locuras, pero es fiel, o sea, no es... Es creíble, ¿no? Es que, ¿A ti te ha gustado por lo que A mí veo? sí me ha gustado por eso, porque me ha parecido un... No, a mí no. Un aire fresco, me ha parecido Sí, a ver. algo novedoso. Es verdad que le falta estructura, le falta... Mira, yo cuando Le empecé falta a abrir, fondo. cuando vi el cómic y tal, dije, estos dibujos, estos colores, uf. A mí- Sin embargo, después en cuanto empecé a leerlo, ya desde la primera página me metí. A mí el color precisamente es una cosa que todavía me estoy pelando en mi cabeza con ello, porque no lo veo claro. No, Pero- hay algunas veces que pero digo, como no, es- si está bien, y digo otras veces. Sí, es un poco diferente, es un poco raro. No voy a decir que esté mal, porque no es que esté Y mal es el que color, tampoco ¿eh? se compagina exactamente con lo que es el Pero es dibujo. Le falta solidez. A lo que es A mí, estéticamente. a mí lo que le me falta solidez. es que a veces te pierdes en la acción. Quiero decir, es una locura de Le falta movimientos solidez. para arriba, para abajo, no sé qué. Le falta un poquito eso, que eso es callo. Que eso con darle en tiempo lo acabarán cogiendo, ¿no? Y después, claro, no tiene casi fondos, porque juega con eso, con la velocidad. Es que ya te digo que son como unas animaciones de Flash, pero muy rápidas y tiene su estilo propio. Esto sería muy gracioso o sería muy plausible animarlo. Animarlo en Flash o animarlo en típica película de dibujos animados así que es tal, sería ideal para eso, ¿no? Y tiene su estilo. Yo, no sé, a mí me hizo gracia, ya te digo. Otra cosa que ya hablando de eso, hay una cosa que sí que me he visto, que es que en las 80 páginas de estos 3 capítulos, cada capítulo tiene unas 22 páginas, o sea, si que sumáis, pues bueno, creo que son 4, me parece que son 4, si no me equivoco, sí que veo que hay un cambio muy sustancial en cuanto al estilo gráfico, ¿no? O sea, sí que hay algunas cosas que dices, bueno, esto me sigue tirando por aquí, pero aquí has comido de otra parte. Eso quiere decir que no tenías tu estilo, por decirlo de alguna forma, tu idea estética estructurada y solidimentada, ¿no? Bueno, eso O sea, pasa cuando empiezas una obra y se va alargando, imagino que va cogiendo forma también, y al principio no sabes muy bien cómo hacer, hasta que ya estás más, como los actores, que al principio no tienen el papel y lo acaban cogiendo, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí.
Pero bueno, de todas formas, mira, yo aplaudo siempre este tipo de iniciativas. No me gusta la portada, eso es verdad. Esa portada no me llama nada. Pues mira que el color naranja es A precioso. mí- ¿No te gusta el naranja? No, lo que no me gusta el es la- naranja es un color precioso, ¿no? Ya, ¿No ya. te gusta? De verdad. Lo que no me gusta es para componer la... Me gusta la- más el cómic que la portada. No sé, lo que quiere decir que esa portada Sí. no me vende el cómic. Bueno, no está Te mal. puede llamar la atención, pero no me acaba de No vender. está mal, pero no... Y más, no quiero decir, yo veo esto y no sé qué me está vendiendo, porque al fin y al cabo son superhéroes, son superhéroes y cómico y tal. Bueno, me gusta, está- me gusta más la contraportada, por ejemplo. La contraportada sí que me llama. Sí, pero que es una cosa... Mira, no lo comenté y tenía que haberlo dicho, que se me pasó. Se te pasan muchas cosas por la cabeza y tal. Y hay muchas cosas que a veces te quedan en Esto tintero es por ahí. icónico, ¿eh? Este dibujo Pero esto- es icónico, ¿eh? Con el bigotín. Claro, no representa en absoluto tampoco lo que es el Que cómic en después sí se lo mismo. quita y no tiene bigote, es curioso. Pero- ¿no? pero- Tiene el Notify con un bigote, pero se lo quita y no tiene bigote. Y dices, Pero es muy, bueno. es muy curioso que el estilo se quede en esto. O sea, por decirlo de alguna forma, a mí me gustó que eso, que fueran unas líneas tan finas y tan... que decía, esto en blanco y negro casi no se soporta por sí mismo. O sea, da mucha fragilidad a la página porque no tienes niveles para diferenciar primero, segundo plano y este tipo de cosas y tal. Pues eso lo hace el color, ¿no? El color es lo que Claro, pero no, él utilizaba masas negras para diferenciarlo. Entonces te queda muy, muy cojo. Porque dices tú, algo le falta. Y dices, bueno, si me rompes todo lo que estéticamente había pensado, pues eres un genio. Pero si la cagas, es que la cagas muy gorda. Sí, es un ¿Sabes? poco Entonces, arriesgado, pero bueno. es muy arriesgado. Y entonces, aquí al meterle el color, sí que juegan también con esos colores verdaderamente fuertes y son planos, o sea, no hay degradaciones prácticamente, o si acaso hay un bitonal Ya. o algo así. Y ese tipo de cosas a lo mejor le tiran un poco para abajo. Digamos que suavizan el riesgo que es meterse en ese un berenjenal. poco cómic experimental en ese aspecto, ¿no? Es curioso porque es... Yo en creo que estru- tenía que tocar. En tenía que estructura es tocar. muy clásico y sin embargo en dibujo es muy atrevido y en color lo mismo, ¿no? Es incluso experimental. Pero sin embargo lo que te cuenta, los personajes los tiene muy claros y la historia que te cuenta es muy... Yo lo que veo es que cada página está Inicio, experimentando. nudo y desenlace, Sí. ¿no? Y presentación de personaje. En eso sí que lo tiene Pero clarísimo. en muchas páginas, y según van pasando las páginas, lo que yo noto precisamente es eso, que es mucha experimentación. Mucha... Pues va a estar en el... Creo que en el Celsius van a estar. Sí, ahí, bueno, ahí... O sea que igual a ver si los enganchamos con un poco de suerte. Que por Pero cierto, bueno. los voy a poner Twitter y eso, lo podéis ver en su página web, Twitter. Vamos a dejar de aquí todos los enlaces, Sí, sí, sí. porque... Y son... Estos tipos son Ellos- esos que merecen... Va a merecer la pena seguirlos porque... ellos sí que saben más de redes que nosotros, ¿no? de redes que nosotros, vamos. Pero si esta seguro. gente se sabe mover y además se les ve que tienen ganas y que más tarde o más temprano estos tíos van a llegar allá arriba, vamos, yo estoy seguro porque ya son prolíficos, o sea, saca un libro o dos al año, el otro saca los cómics allí, no sé qué, o sea, que dice gente que se mueve. Esta gente culo inquieto. Pues- esa mi gente me gusta, vamos. La gente que acaba moviéndose es la que acaba Sí, claro, está claro. haciendo cosas. Así de claro. Pues hasta aquí por hoy. Os vamos a dejar ya... Plano general. Espera, aquí, Este. espera, te voy a... Mira, un color que te gusta a ti mucho, este. Sí. Te lo voy a poner. El blanco sobre rojo, es para matar el plano Sí, ya. Era del todo. Es fogonazo. Bueno, después de este experimento os dejamos. Sí, pero hasta el micro aquí, ¿eh? el micro aquí. Sí, es difícil. Porque, a Vuelvo yo aquí. Soy un presentador de. A ver, soy un presentador de élite. O sea, a mí me tienes que poner uno de solapa con nivel. Podemos me pones- hacerlo, ¿eh? Si Lo me tenemos. pones- Lo si me tenemos. pones estas cosas, yo me despisto. Yo, a ver, estoy acostumbrado a trabajar con Claro. calidad, joder. Y pronter. Y con pronter. Voy a enseñar mi pronter un día. Mi pronter es una... Bueno, no hablamos, ¿no? Eso para las tomas fotos. Bueno, chicos, os dejamos. Próxima entrega de Comic Tour. Y va a haber cambios. Skype.